La tormenta está aquí. No hay tiempo. El relámpago destelló, las radios murieron y la cabaña se llenó de caos. Entonces ella se puso en pie, tranquila, precisa, y tomó el mando como si lo hubiera hecho antes. Pero cuando llegó la Guardia Nacional, ¿por qué su comandante la saludó antes de hablar? ¿Y quién era exactamente esta mujer que todos habían ignorado? Bienvenidos a Historias Conmovedoras. Descubramos qué pasó realmente. Sofía Cruz, de 62 años, había sido enfermera de campo, esposa del difunto teniente coronel Roberto Cruz, una leyenda militar que falleció hace 3 años por cáncer de pulmón. Desde el servicio conmemorativo, había vivido en silencio, evitando grupos de veteranos, sin mencionar uniformes, sin exigir respeto. El capítulo militar de su vida parecía cerrado, al menos para los demás. Pero en la privacidad de su modesto hogar, los mapas aún colgaban en las paredes, y los protocolos de emergencia permanecían fijos en su mente como oraciones. Cuando llegó la invitación para el retiro de preparación invernal, un programa de entrenamiento que combinaba civiles y veteranos, Sofía se sorprendió al aceptar. Tal vez fue el 3er aniversario de la muerte de Roberto acercándose, o quizás el vacío de su calendario lo que la llevó a marcar sí en la respuesta. Solo ayudaré en la cocina, le dijo al coordinador por teléfono. No hace falta que nadie me note. El coordinador, un joven con voz entusiasta, pareció aliviado. Perfecto. Siempre necesitamos personal de apoyo. El entrenamiento en sí puede ser bastante intenso. Sofía no lo corrigió, no mencionó sus 4 giras en Afganistán, su entrenamiento médico avanzado, ni la estrella de bronce guardada en su cajón. En cambio, empacó con sensatez, calcetines gruesos, botas impermeables y capas extra. Pero en su bolso, junto a su ropa, incluyó discretamente una tabla médica de emergencia, mapas topográficos y el viejo transceptor de radio de Roberto. Viejos hábitos, pensó. Por si acaso. El centro de retiro estaba enclavado en las montañas, a 3 horas del hospital más cercano y a 45 minutos del pueblo más próximo, una ubicación ideal para entrenamientos en la naturaleza, o un escenario perfecto para un desastre si las cosas salían mal. El primer día, Sofía se dio cuenta rápidamente de que era la persona de mayor edad presente por al menos 2 décadas. Los otros participantes eran enérgicos, ruidosos y claramente tenían algo de entrenamiento de la Guardia Nacional o de organizaciones de rescate. Llevaban sus credenciales como insignias, soltando términos como evaluación táctica y protocolo de mando en conversaciones casuales. La llamaban la señora del té o la viuda. Nadie preguntó qué había hecho. Nadie sabía que tenía entrenamiento médico avanzado, habilidades de coordinación táctica y más de 4 años trabajando en bases operativas avanzadas en Afganistán junto a su esposo. Durante la orientación, el instructor principal, un musculoso exmarine llamado Mateo, dividió a todos en grupos especializados: mando, médico, técnico y coordinación. Sofía se sentó en silencio al fondo, esperando ser asignada al servicio de comida o a la administración. Mateo nunca mencionó su nombre. Después de la reunión, un joven de 20 años con un corte de pelo reciente y una camiseta de la Guardia Nacional rió. Oye, señora Sofía, tú eres buena haciendo gachas, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas en la cocina? Sofía solo sonrió suavemente. Sí, está bien. Alguien tiene que organizar los suministros allí de todos modos. Los observó durante los primeros 2 días de ejercicios de entrenamiento, notando las lagunas en su planificación, las contingencias pasadas por alto, el enfoque descuidado en las revisiones de equipo. No dijo nada, solo observó mientras preparaba comidas y limpiaba después. El tercer día, comenzaron a llegar alertas climáticas. Una tormenta de nieve de nivel 4 se acercaba, prevista para golpear 12 horas antes de lo inicialmente pronosticado. Los pasos montañosos se volverían intransitables, las comunicaciones podrían verse comprometidas. Sofía se acercó a Mateo durante la reunión matutina. Deberíamos activar el protocolo de evacuación interna temprano, sugirió en voz baja. La tormenta se está acelerando. Él apenas la miró. Gracias por tu preocupación, señora Cruz. Solo mantén el café fluyendo. Nosotros nos encargaremos de las decisiones tácticas. Ella se dio la vuelta, llevando la cafetera vacía de regreso a la cocina, pero internamente sabía que no entendían lo que se avecinaba.
Si crees que las personas con experiencia real merecen un lugar en la mesa, quédate con nosotros. Esa noche, la tormenta llegó con furia, horas antes de incluso la predicción de Sofía. El viento aullaba alrededor de las cabañas de madera, pasando de un gemido lejano a un peligro presente en minutos. Los árboles se doblaban en ángulos alarmantes, y el cielo se tornó de un gris carbón antinatural a solo las 4 de la tarde. La nieve comenzó a caer tan densamente que las ventanas se convirtieron en pantallas blancas, ocultando todo lo que había más allá. Las señales de radio se deterioraron rápidamente, la cobertura de los celulares cayó a casi nada, una sola barra parpadeante que desaparecía si te movías 3 pasos en cualquier dirección. Un grupo de aprendices que había salido esa tarde para un ejercicio de navegación no había regresado. 2 camionetas, 14 personas, incluyendo uno de los instructores médicos. Su última comunicación los ubicaba cerca de la cresta occidental, pero eso fue hace casi 2 horas. En la cabaña principal, el caos comenzó a desatarse. Mateo, con toda su confianza en buen clima, nunca había manejado una emergencia genuina con vidas en juego. Su rostro se había puesto pálido, sus órdenes contradictorias. Sofía estaba sentada en un rincón de la sala, observando en silencio el pánico creciente. Cada grupo corría en direcciones diferentes, nadie tomaba decisiones cohesivas. Los mapas se esparcían por las mesas, las radios crepitaban con estática en lugar de información. «Necesitamos un médico», gritó alguien cuando un joven aprendiz resbaló en la entrada cubierta de nieve, cortándose la rodilla con el metal expuesto de una pata rota de una silla. Sofía fue la primera en llegar, arrodillándose junto al herido mientras la sangre se acumulaba en el suelo de madera. Con eficiencia tranquila, aplicó presión firme, luego sacó un paño limpio de su bolsillo. «Esto es una hemorragia arterial. Aplica presión firme, evita movimientos excesivos», instruyó, su voz estable en medio del alboroto. La sala quedó en silencio. Se puso de pie, caminó directamente al gabinete de emergencias y sacó una carpeta etiquetada «Protocolo de comando de emergencia». La abrió en la mesa central, pasando a una sección marcada «Fallo de comunicaciones». «Necesito que alguien lea en voz alta la lista de los desaparecidos, que otro abra el mapa de la región occidental y que otra persona verifique los niveles de combustible del generador», dijo, su voz autoritaria sin ser alta. La gente permaneció congelada, insegura de este cambio repentino en la autoridad. «¿Bajo órdenes de quién?», desafió finalmente uno de los instructores más jóvenes. Sofía no respondió de inmediato. En cambio, lentamente se arremangó, revelando una insignia de enfermera de campo de combate y una placa de unidad de mando logístico en una sencilla banda de cuero alrededor de su muñeca. «Eres una oficial de nivel de mando», tartamudeó un joven. Sofía no confirmó ni negó. El rango ya no le importaba, la capacidad sí. «He entrenado equipos de evacuación en primera línea en condiciones sin mapas, sin electricidad y sin esperanza de rescate», afirmó simplemente. «Y sé esto, si no actuamos ahora, la gente no sobrevivirá la noche». Algo en su voz, quizás su certeza silenciosa, rompió la parálisis. La gente comenzó a moverse, tomando posiciones bajo su dirección. En 40 minutos, el grupo comandado temporalmente por Sofía había establecido la ubicación probable del equipo desaparecido, basándose en sus últimas coordenadas conocidas, patrones de viento y las opciones de refugio más lógicas. «Es probable que estén en la cabaña de madera a 2 millas al noreste», dijo, marcando un círculo en el mapa. «No tiene fuente de energía, pero debería tener un calentador de propano de emergencia». Uno de los hombres más jóvenes, el mismo que había sugerido que se quedara haciendo gachas, ahora la miraba con un respeto renovado. «¿Cómo podemos llegar a ellos? Los vehículos no pueden navegar en esto». Sofía desplegó un mapa topográfico marcado con anotaciones en su letra precisa. «Hay una ruta de acceso de mantenimiento que sigue la cresta, menos expuesta al viento. Necesitamos un equipo de 4 personas con suministros de emergencia». «Yo voy», ofreció el joven de inmediato. Sofía asintió. «Lleva a Óscar, Zacarías y Diego. Todo en doble capa. Toma el paquete médico de emergencia, 2 balizas de emergencia y la radio de manivela. Reporta cada 15 minutos». Mientras se preparaban para partir, Sofía se acercó al joven, Daniel, según su placa. Ajustó su bufanda, asegurándola mejor. «Cuando los encuentres, no muevas a nadie de inmediato.
Revisa primero por hipotermia, instruyó. Daniel dudó. ¿Cómo sabías que había una ruta de acceso? No está en los mapas estándar. Los ojos de Sofía se tornaron distantes por un momento. Mi esposo y yo solíamos entrenar unidades en estas montañas hace 20 años. Hay cosas que no se olvidan. Cuando el equipo de rescate partió, Mateo se acercó a Sofía, su anterior desdén reemplazado por incertidumbre. Señora Cruz, no me di cuenta, ahora no es el momento, lo interrumpió suavemente. Necesitamos establecer un relevo de comunicaciones y preparar la estación médica. El equipo desaparecido tendrá al menos algún grado de exposición. Durante las siguientes 2 horas, Sofía transformó la cabaña caótica en un centro de mando organizado. Asignó roles según la aptitud en lugar de títulos previos. Estableció turnos para monitorear la radio de emergencia. Instruyó al personal médico restante sobre el tratamiento de hipotermia y congelamiento. En todo momento, nunca alzó la voz, nunca lo necesitó. La autoridad en sus instrucciones tranquilas era más convincente que cualquier orden gritada. A medianoche, la radio de manivela cobró vida. La voz de Daniel atravesó la estática. Mando, aquí equipo de rescate. Los encontramos. 2 con congelamiento leve, 1 con un esguince de tobillo. Todos vivos. Un grito de alegría estalló en la cabaña. Sofía permitió una pequeña sonrisa antes de volver al mapa para trazar su ruta de regreso. Escribe * creer * si alguna vez has visto a alguien ignorado que terminó salvando a todo el grupo. A las 3 de la mañana, un convoy de vehículos de la Guardia Nacional finalmente llegó al centro de retiro. Habían sido movilizados después de que Sofía lograra establecer una conexión frágil con el mundo exterior usando el viejo transceptor de Roberto, modificado con una antena improvisada que construyó con utensilios de cocina y alambre de cobre. La tormenta se había intensificado aún más, transformando el paisaje montañoso en un terreno casi de otro mundo. Los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve acumulada, las líneas eléctricas habían colapsado a lo largo de la carretera de acceso principal. La temperatura había caído a 15 grados bajo cero, haciendo que cada minuto de exposición fuera potencialmente letal. Sin embargo, en medio de este embate natural, Sofía había creado un oasis de orden y funcionalidad. Cuando el mayor Cristóbal Gómez, líder del equipo de la Guardia Nacional, entró en la cabaña, se encontró con una escena inesperadamente organizada. Las áreas de tratamiento médico estaban claramente marcadas con letreros improvisados. Los equipos trabajaban con propósito, rotando por periodos de descanso designados. Los mapas actualizados cubrían las paredes con las condiciones actuales, zonas de peligro y rutas de escape, todos meticulosamente anotados en diferentes colores para indicar prioridad y riesgo. ¿Quién está a cargo aquí?, y preguntó, sacudiéndose la nieve de su uniforme mientras su equipo de 8 lo seguía dentro. Sin dudar, todos señalaron a la mujer de cabello plateado que actualizaba un informe de estado escrito a mano en la mesa de mando. El mayor Gómez se acercó, se puso en posición de atención y ofreció un saludo militar formal. Sofía levantó la vista de sus papeles, se puso de pie con un movimiento fluido que desmentía su edad y devolvió el saludo con precisión practicada. «¿Enfermera Cruz?», preguntó el mayor, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Las cejas de Sofía se alzaron ligeramente por la sorpresa. «Sí, pero esta noche solo soy la comandante del incidente. Servimos en el mismo hospital de campaña en Kandahar, 2004», explicó. «Yo era un médico junior entonces. Tú impartiste el curso de respuesta a traumas». Sofía estudió su rostro, un destello de memoria cruzando sus facciones. «Por supuesto, teniente Gómez. Tenías una mano muy firme bajo presión». «Es mayor ahora», respondió con un asentimiento respetuoso, «y aún recuerdo tu primera lección, en el caos. Crea estructura, en el pánico, impone calma». Mientras Sofía informaba al equipo de la Guardia Nacional sobre la situación, los participantes del retiro observaban en silencioso asombro. La mujer que habían relegado a tareas de cocina ahora discutía estrategias de evacuación con precisión militar, usando terminología que traicionaba años de experiencia profesional. El equipo del mayor Gómez acataba su evaluación sin cuestionar, claramente reconociendo la competencia detrás de sus recomendaciones. «Tus protocolos de comunicación permanecieron intactos durante todo el tiempo», señaló el mayor. «Hemos estado retrasados porque nadie más pudo coordinar adecuadamente en la zona afectada.
Otros 3 grupos aún están desaparecidos en la ladera este. Sofía asintió gravemente. Tenemos mapas topográficos de los cuadrantes este con refugios marcados. Señaló a una joven que la había estado asistiendo. Clara aquí ha estado siguiendo los patrones climáticos. Hay un corredor estrecho que debería tener una velocidad de viento reducida. Es probable que se dirijan allí si están siguiendo el procedimiento adecuado. El mayor se volvió hacia su especialista en comunicaciones. Transmite esas coordenadas al segundo equipo de respuesta. Al amanecer, todo el personal desaparecido había sido recuperado. Las lesiones menores tratadas y el centro de retiro asegurado contra el continuo asalto de la tormenta. El comandante de la Guardia Nacional había recomendado una evacuación completa una vez que el clima lo permitiera. Pero hasta entonces, el centro permanecería en modo de operación de emergencia. Sofía finalmente se permitió descansar, hundiéndose en una silla cerca del fuego. Daniel se acercó, ofreciéndole una taza de té caliente. Señora Cruz, comenzó torpemente, lo siento por lo que dije antes sobre la cocina y las gachas. No tenía idea de quién eras. Sofía aceptó el té con una sonrisa cansada. No hay necesidad de disculparse. No vine aquí para impresionar a nadie. Pero nos salvaste, insistió Daniel. Sabías exactamente qué hacer cuando todos los demás estaban en pánico. ¿Dónde aprendiste todo eso? La mirada de Sofía se desvió hacia la ventana, donde la ventisca continuaba su asalto. Mi esposo y yo estuvimos desplegados juntos durante la mayor parte de nuestras carreras. Él comandaba unidades de combate, yo dirigía hospitales de campaña. Aprendes rápido cuando los errores cuestan vidas. Daniel dudó, luego preguntó, ¿por qué no le dijiste a nadie cuando llegaste? Quiero decir, sobre tu experiencia. Sofía tomó un sorbo de té pensativamente. Cuando has pasado décadas en uniforme, aprendes que la competencia habla más alto que las credenciales. No vine aquí para enseñar o liderar. Vine aquí para recordar. ¿Recordar qué?, preguntó Daniel. Lo que se siente ser parte de algo más grande que tú mismo, respondió suavemente, incluso si solo es desde la periferia. La noticia del liderazgo de Sofía se extendió rápidamente entre los participantes del retiro. Personas que apenas habían notado su existencia el día anterior ahora se acercaban con preguntas, buscando consejos, ofreciendo un respeto tardío. Mateo, el exinstructor que había desestimado su advertencia, la encontró más tarde esa mañana. Su actitud confiada había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina. Señora Cruz, dijo, claramente luchando con las palabras, te debo una disculpa. Debería haber escuchado cuando sugeriste una evacuación temprana. Sofía negó con la cabeza. En la gestión de crisis, no perdemos tiempo en arrepentimientos. Aprendemos y seguimos adelante. He estado liderando estos retiros durante 4 años, admitió, pero nunca he enfrentado una emergencia real. Solo simulaciones, entornos controlados. Ese es el problema con el entrenamiento, observó Sofía sin juzgar. Los riesgos nunca son del todo reales hasta que lo son. Por la tarde, la tormenta se había debilitado lo suficiente para que los helicópteros de noticias intentaran cubrir la historia. Un reportero local logró llegar al centro, ansioso por una historia sobre el dramático rescate. Entendemos que una enfermera militar retirada tomó el mando durante la crisis, dijo el reportero a Mateo. ¿Podemos hablar con ella? Sofía, al escuchar esto, intentó escabullirse a la cocina, pero Daniel le bloqueó suavemente el paso. Deberían saber lo que hiciste, la animó. Sofía negó con la cabeza. Esto no se trata de mí. Con respeto, señora Cruz, intervino el mayor Gómez, habiendo escuchado el intercambio, debería serlo. Con demasiada frecuencia, los profesionales silenciosos se desvanecen en el fondo. Tu ejemplo esta noche, liderazgo tranquilo bajo presión, es una historia que la gente necesita escuchar. La historia se difundió esa noche en los canales de noticias regionales, primero como una pieza de interés humano sobre un ejercicio de entrenamiento atrapado por la nieve, luego evolucionando en algo más profundo a medida que surgían los detalles. Viuda toma el mando, veterana olvidada salva centro de retiro en tormenta catastrófica, decía un titular. La foto adjunta mostraba a Sofía con su sencillo suéter azul, señalando un mapa, rodeada de personal militar y civil de emergencia que claramente deferían a su juicio.
Cuando le preguntaron durante una breve entrevista por qué no había mencionado su experiencia militar desde el principio, Sofía dio una respuesta que se citaría en boletines de veteranos durante meses después. No necesito que nadie recuerde lo que he hecho. Solo necesito recordar que cuando el momento lo requiere, aún puedo ponerme de pie. En los días siguientes, mientras los participantes del retiro regresaban a sus vidas normales, el teléfono de Sofía comenzó a sonar con llamadas de organizaciones militares, grupos de veteranos y agencias de gestión de emergencias. La mujer que había vivido en un anonimato silencioso durante 3 años después de la muerte de su esposo de repente se encontró, de mala gana, en el centro de atención. La llamada más sorprendente vino del general Carlos Torres, el antiguo oficial al mando de su esposo. Sofía dijo cuando ella respondió, Roberto habría estado orgulloso más allá de las palabras. Solo hice lo que había que hacer, respondió ella. Exactamente, coincidió el general. Por eso llamo. El programa de entrenamiento de rescate en montaña de la Guardia Nacional necesita a alguien con tu experiencia, no como enfermera, sino como instructora táctica. El primer instinto de Sofía fue rechazar. Había construido una vida tranquila tras la muerte de Roberto, una sin uniformes ni rangos ni responsabilidad por las vidas de otros. Pero al mirar su sala de estar vacía, a los mapas que aún mantenía en las paredes y los protocolos de emergencia que revisaba cada mes, se dio cuenta de algo importante: sus habilidades no se habían retirado cuando ella lo hizo. No busco una segunda carrera, Carlos, dijo con cuidado. No te estoy ofreciendo una, respondió él. Te estoy pidiendo que compartas lo que sabes antes de que se pierda. Tras una larga pausa, Sofía se encontró diciendo, envíame los detalles. Lo consideraré. Cuando colgó, caminó hacia el armario y abrió la puerta que había mantenido cerrada durante 3 años. Los uniformes de Roberto colgaban allí, preservados en plástico. Tocó suavemente la manga de su uniforme de gala. ¿Qué piensas, Roberto?, susurró. Una misión más. Aunque no hubo respuesta, sintió una certeza que no había experimentado desde antes de su diagnóstico. Algunas habilidades no estaban destinadas a guardarse, sin importar la edad o las circunstancias. Algunos conocimientos necesitaban ser transmitidos. Escribe *justicia* si crees que la calma y la experiencia real aún son las cosas más valiosas. 2 semanas después, Sofía fue invitada a hablar en una ceremonia en honor a la operación de rescate. Dudó antes de aceptar, insegura de si pertenecía a un escenario recibiendo reconocimiento por hacer lo que alguna vez fue su responsabilidad diaria. La mañana del evento, abrió su armario y miró su propia ropa formal, intacta durante años. En cambio, alcanzó la vieja chaqueta de campo de Roberto, la que usaba fuera de servicio, con parches de sus despliegues compartidos. Le prendió su propia insignia de servicio al cuello y metió una carpeta de cuero gastada con bordes chamuscados en un bolsillo. La carpeta había sobrevivido a un incendio en un hospital de campaña en Kabul, un recordatorio de lo frágiles que podían ser los sistemas, de lo rápido que el orden podía descender al caos. Roberto la había rescatado de las cenizas y se la dio como una especie de talismán. Mientras tengas tus protocolos, bromeó, el mundo no puede desmoronarse completamente. El auditorio estaba lleno de rescatistas, personal militar y los participantes del retiro que ella había guiado a través de la crisis. Cuando presentaron a Sofía, un silencio cayó sobre la multitud. Se acercó al podio lentamente, su postura recta como militar a pesar de sus años. La chaqueta le quedaba ligeramente grande, pero de alguna manera parecía exactamente adecuada. No soy general, comenzó, su voz clara y firme. Ya no tengo ningún rango. Hizo una pausa, observando a la audiencia, encontrando los ojos del joven Daniel en la tercera fila, de Mateo cerca del fondo, del mayor Gómez que la había saludado esa noche. Pero he estado en medio de tiroteos, y sabía que cuando la tormenta de nieve golpeó, aún podía ponerme de pie. Habló brevemente sobre preparación, sobre la delgada línea entre el orden y el caos, sobre cómo el conocimiento que uno lleva dentro nunca expira. No mencionó heroísmo ni valentía, esas palabras pertenecían a carteles de reclutamiento, no a personas que habían visto lo que ella había visto. En cambio, habló de responsabilidad. En una crisis, los títulos importan menos que la capacidad. La experiencia importa más que la autoridad. Y a veces, la persona que pasas por alto es exactamente la que necesitarás cuando los sistemas fallen. Hizo una pausa,
pasando los dedos por el borde chamuscado de la carpeta que había colocado en el podio. Aprendí esta lección al principio de mi carrera, durante un ataque de mortero. Nuestro oficial al mando quedó incapacitado. El soldado que tomó el mando y organizó nuestra evacuación no era la persona de mayor rango presente. Era un especialista en comunicaciones que había sobrevivido a 3 ataques anteriores. Sabía qué hacer porque lo había vivido antes. Sofía levantó la vista, encontrando directamente la mirada de la audiencia. Vivimos en una sociedad que a menudo valora las credenciales sobre la experiencia, la confianza sobre la competencia. Pero cuando la tormenta golpea, ya sea literal o metafórica, lo que importa no es lo que está escrito en tu placa de identificación, sino lo que llevas dentro. Cuando terminó, los aplausos resonaron en la sala. Sofía asintió una vez en reconocimiento, luego se alejó del micrófono, ansiosa por regresar a su asiento y la relativa anonimidad que ofrecía. Cuando la ceremonia concluyó, un grupo de jóvenes de la guardia se acercó, pidiendo una fotografía con ella. Sofía accedió de mala gana, manteniéndose recta mientras se reunían a su alrededor. Una joven, que apenas parecía tener 20 años, susurró una pregunta. «Señora, ¿dónde puedo aprender habilidades como las suyas?» Sofía sonrió suavemente, colocando una mano en el hombro de la joven. «No dónde, sino cuándo. Y cuando estés dispuesta a asumir la responsabilidad». La joven asintió, absorbiendo esto. «Me desplegarán el próximo mes. Estoy nerviosa». Sofía estudió su rostro, reconociendo la mezcla de miedo y determinación que había visto en tantos rostros jóvenes a lo largo de los años. «Recuerda esto», dijo suavemente. «El coraje no es la ausencia de miedo. Es la capacidad de pensar claramente a pesar de él. Observa a los experimentados, aprende sus hábitos, y cuando llegue el momento, confía en ti misma para estar a la altura». Más tarde, mientras Sofía se preparaba para irse, el general Torres se acercó con una pequeña caja en las manos. «El secretario quería que tuvieras esto», dijo, ofreciéndole el paquete. Dentro había una medalla sencilla, no de emisión militar, sino un honor civil por servicio extraordinario. Sofía comenzó a protestar, pero Torres negó con la cabeza. «No es por lo que hiciste en el pasado, Sofía. Es por lo que les enseñaste esa noche. A veces, la lección más importante es ver la competencia silenciosa en acción». El lunes siguiente, Sofía hizo algo que no había hecho desde la muerte de Roberto. Condujo a la oficina de asuntos de veteranos y preguntó por oportunidades de voluntariado. La recepcionista le entregó un formulario con opciones: visitas al hospital, apoyo administrativo, asesoramiento entre pares. Sofía marcó entrenamiento de preparación para emergencias y añadió una nota: asterisco disponible para ayudar con protocolos de respuesta a desastres y entrenamiento en medicina de campo. Asterisco. Mientras conducía a casa esa noche, la mente de Sofía se llenó no de recuerdos de la crisis, sino de posibilidades para el futuro. El puesto de entrenamiento de la Guardia Nacional esperaba su decisión. Una oficina local de gestión de emergencias había solicitado consultas sobre sus protocolos. Daniel había preguntado si hablaría con su clase universitaria sobre liderazgo en crisis. Durante 3 años, había vivido en el pasado, preservando recuerdos pero manteniendo sus capacidades guardadas. Ahora, mientras colgaba cuidadosamente la chaqueta de Roberto en el armario, la dejó al frente, accesible. ¿Lista? En la cómoda, colocó la medalla civil junto a los honores militares de Roberto. Diferentes reconocimientos de diferentes tiempos, pero parte de la misma historia. Su historia. Su historia que continúa. Sofía Cruz, viuda, enfermera, líder, lista para ponerse de pie nuevamente cuando fuera necesario. A la mañana siguiente, se despertó temprano e hizo algo que no había hecho en años: se puso botas de montaña. Empacó un pequeño kit de emergencia y condujo a los senderos montañosos donde ella y Roberto alguna vez entrenaron reclutas. El camino sería diferente ahora, remodelado por las estaciones y las tormentas, pero ella los aprendería de nuevo, memorizaría el terreno, notaría los refugios y las zonas de peligro. No porque esperara un desastre, sino porque ahora entendía, la preparación no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de propósito. Y el propósito, una vez redescubierto, merecía ser honrado. ¿Alguna vez has visto a alguien ignorado que luego se convirtió en la persona en la que todos confiaron?
Comenta sobre un momento en que viste la calma y la experiencia salvar toda una situación. Suscríbete a Historias Conmovedoras, donde las personas más calladas llevan las lecciones más resonantes.